Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, un hombre que ha sido llamado Hijo Meritísimo de El Salvador por la Asamblea Legislativa, el licenciado Mauricio Lousel. Bienvenidos. Muchas gracias. A la orden de ustedes. Demos inicio a este programa presentando a nuestra anfitriona, a Dorita. Bienvenida. Gracias, Jenny. Gracias a ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares con este testimonio que va a ser de mucha edificación. Comenzaremos preguntándole al licenciado Lousel, ¿cómo surgió en usted esa diligencia por superarse? Realmente en mi vida temprana yo tuve algunas experiencias que me indujeron a tratar de mejorar mi vida en todos los aspectos y sobre todo en aquellos de aprendizaje necesarios para desenvolverse en la vida en una forma adecuada y exitosa. Yo tenía el ejemplo de mi padre que no había podido jamás entrar a la universidad y él siempre decía que sus hijos deberían de ser lo que él no había sido. Y nos indujo a leer continuamente, algo que por cierto los jóvenes no hacen actualmente. Y eso me permitió ir acumulando un vocabulario, si se quiere llamar académico, pues llamémosle así, para poder no solo entrar en la universidad, sino que desarrollarme en la universidad hasta lograr mi graduación. Pero eso pasó por una serie de vicisitudes. Realmente yo tuve algunos problemas cuando mi madre murió, cuando yo tenía una edad temprana también, y mi padre, decepcionado por esa situación, yo no diría que nos abandonó, pero nos descuidó enormemente, y entonces nosotros nos criamos un poquito en orfandad. Sin embargo, cuidábamos las recomendaciones que nuestro padre nos decía, porque él se había alejado, pero cuando aparecía quería implementar una disciplina que tal vez era difícil de aplicar porque él había estado afuera mucho tiempo. Sin embargo, nosotros obedientemente siempre hicimos lo que él nos pedía, y él nos pedía continuamente: lean, culturícense, prepárense, lo que yo no fui, ustedes van a hacer. Y desde muy temprana edad les recomendaba o les exigía que leyeran inclusive obras de Víctor Hugo, ¿entiendes? Víctor Hugo, Alejandro Dumas, Julio Verne, Rafael Sabatini. ¿Y desde qué edad les...? Desde los 7 años. Imagínese qué buen legado, porque no hay mejor legado que dejarle a los hijos ese hábito por la buena lectura, porque también es importante saber qué es lo que van a leer nuestros hijos. Eso es absolutamente cierto. Hay un riesgo cuando se fomenta la lectura, por lo tanto la lectura debe ser un tanto dirigida. Yo en ese sentido no tuve una guía. Yo leía todo lo que me caía, de tal suerte que también me puse a leer cosas que pudiéramos considerar extravagantes o que pudiéramos considerar inválidas dentro de un contexto más serio. Por ejemplo, yo andaba leyendo el contrato de la desigualdad de Juan Jacobo Rousseau, andaba leyendo a Milton, andaba leyendo filósofos como San Agustín, como Santo Tomás de Aquino, pero también leía Platón, leía Aristóteles, y así fui formándome con un bagaje cultural, yo diría, con mucha inmodestia tal vez, que bastante grande.
diferente sobre todo a mis compañeros y a mis amigos de aquel instante. Pero yo quisiera puntualizar y señalar el hecho de que no todas las lecturas son buenas. Es decir, hay lecturas que construyen, hay lecturas que envenenan. Así es. Y eso es algo de lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Yo tenía precisamente una especie de orgullo académico o orgullo cultural, como querramos llamarle, que me hacía adoptar actitudes en la vida que no eran las más convenientes, las más correctas ni las más adecuadas. Surgió en mí un espíritu de superioridad que estaba muy lejano de lo que ahora llamamos humildad. Eso fue un factor importante que me llevó a alejarme de todo aquel concepto que pudiera parecerse al concepto de Dios. ¿Cómo puede alguien detectar cuál es la buena lectura y cuál es la lectura que no conviene? Yo diría que la lectura que no conviene es aquella que te confunde. Entre más complicado es una temática, se debe tener más cuidado no solo al escribirla, sino también al leerla. Hay conceptos que por lo lógico aparente te alejan de un concepto bueno y sano y te van llevando a oscuridades que ni sospechas tú que existen. Por eso es que yo le recomiendo a los jóvenes, en primer lugar, que lean. Es importante que lean, pero escojan buenos libros para leer. Yo les voy a decir a ustedes cuál es el libro más importante para leer. Es la Biblia. Fíjense que yo no creí en la Biblia. Por todos esos conceptos errados, yo creía que la Biblia era un conjunto de cuentos mitológicos que había que leer por culturizarse, pero que no aportaban mayor bagaje a todo el acervo cultural que yo pretendía tener. Y dentro de esa lectura bíblica, ¿qué parte de las Sagradas Escrituras le podría usted citar como algo mitológico, que usted calificaba como un asunto mitológico? Bueno, como calificarlo de mitológico no podríamos totalmente, ¿verdad? Hay ciertos aspectos. Por ejemplo, yo hablaba de que una ballena no se podía tragar a Jonás jamás. Y la Biblia no dice que fue una ballena, para empezar, ¿verdad? Las ballenas tienen una barbilla que impiden que un cuerpo grande penetre, pero es que no era ballena. La Biblia dice un pez grande. Así es. Hay algunas cosas que la gente le ha agregado a la Biblia por costumbre, yo no digo que por mala intención, ¿verdad? O por mala interpretación. Sí, pero por ejemplo yo incluso oigo pastores que dicen que Pablo se cayó del caballo y eso no es cierto, sabemos que no dice así, pero son pequeños detalles. Yo sí quisiera resaltar una cosa, hermano. Lo más importante para una persona es entender cuál es el significado verdadero de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si no se entiende eso, si no se comprende eso, si no se alcanza a llenarse de la verdad incontrovertible que hay ahí, pues no puede pasar uno más allá. Pero si se da cuenta de que ese es el fenómeno de redención más grande que jamás ha existido y existirá. Y eso fue lo que cambió mi vida. Debo decirle que no fue una argumentación complicada y científica. Si bien ya después yo me metí dentro de algunas situaciones que podrían ser complicaditas, como por ejemplo querer probar a Dios científicamente. Buscando una satisfacción al raciocinio.
Sí. Que es lo que generalmente las personas que dudan acerca de la existencia de Dios es lo que procuran. Sí, pero yo le digo que aún en las elaboraciones al respecto que ha hecho el hombre, también está contenida la verdad. Porque se puede argumentar las 7 pruebas de Santo Tomás o la prueba ontológica de San Anselmo de Canterbury. Sí, también están probando la existencia de Dios. Pero la situación es que la idea, la presencia, la santidad de Dios no se alcanza por medio de pruebas científicas, académicas o lógicas. Se alcanza por fe. Así es. Bueno, de hecho que esa fue una de los, ¿qué decir?, descubrimientos o de lo que Lutero dijo, cómo él pudo contrarrestar lo que era la pura religiosidad y con lo que es lo que realmente lleva a comprobar la existencia de Dios y también el poder de Dios, la gracia de Dios, que es la fe. Por eso dijo, el justo por la fe vivirá. Y esa es la fe que nos lleva no solo a experimentar la gracia y la presencia de Dios, la existencia y todo su poder, sino también el poder recibir y descubrir todos los dones que Dios nos otorga, todos sus favores, como es el recibir el bautismo en el Espíritu Santo, que sé que usted nos va a hablar de eso un poquito más adelante. Pero entiendo que, o sea, retomando dos cosas. Uno, el gran y máximo obstáculo que usted tuvo en su vida, como fue la pérdida de su madre, llegar a un punto que fuera de cámaras me dijo, llegar a un punto en que nadie gobernaba su vida. Luego lo que es la saturación de toda la culturización que lo lleva a dudar de Dios. Pero ¿cómo usted pudo cambiar a todo aquello que lo había alejado de la fe en Dios, y cómo llegó a experimentar esa presencia del Señor? Bueno, hay situaciones en la vida que lo obligan a uno a detenerse y a reflexionar, o por lo menos a preguntarse por qué está pasando esto. Y yo no vivía una vida de paz espiritual, vivía una vida de muchas inquietudes y muchas cosas malas que pasaron en mi vida, que no viene al caso mencionarlas ahora, porque no son importantes cuando la gracia de Dios ya ha invadido el alma de una persona, y eso fue lo que me pasó. Yo no creía en Dios. Es más, cuando yo agarré por primera vez la Biblia fue para tratar de descubrir cuáles eran los errores de la Biblia. Es decir, no fui guiado por alguien que me decía esto es bueno, léelo, sino que sencillamente me lo dieron y yo lo abrí. Como es en el siglo XIX hubo un grupo que surgió que se llamaba la dura crítica. Entonces, que todo era para desvirtuar la veracidad de las Escrituras. Claro, esto hizo que se levantara otro grupo para comprobar la veracidad de las Escrituras y todo, pero que nada es más comprobable de la veracidad de las Escrituras que el cumplimiento de lo que ellas nos anuncian. Y usted lo vivió. Y esa es la gran diferencia, hermano. Esa es la gran diferencia, porque dentro de un círculo académico en que todo se trata de racionalizar, es imposible que se llegue a experimentar sensaciones espirituales, porque no hay una plataforma que nos sirva de sostén y de soporte. Por el otro lado, hay mucha hipocresía, hermano. Hay mucha hipocresía en el contexto de que algunas personas creen que presumir de su intelectualidad es negar la existencia de Dios, el libro sagrado.
el sacrificio de Jesucristo. Todo eso lo tratan de arrinconar en una zona que podríamos llamar mitología y leyenda, porque no se toman el trabajo de examinarse ellos dentro. Y esa es la gran diferencia. Cuando yo conocí al Señor, lo conocí, en primer lugar, engañado. Sí. Yo iba a un grupito que estaban contándose sus cosas, y entonces ahí me llevaron a una playa, allá por San Miguel. Me llevaron engañado, yo no sabía que iba a ir a eso. Sin embargo, allá lo primero que pasó fue experimenté una serie de cosas que me sacaron de todo esquema que yo pudiera haber tenido preconcebido, total y definitivamente. Cuando yo recibí el Espíritu Santo y lo recibí en una forma espectacular, porque en el momento en que yo aceptaba a Cristo como mi Salvador personal, también fui bautizado en el Espíritu. Perdón, en ese momento que lo llevaron a la playa, ¿le hicieron algún llamado para recibir a Cristo? ¿Cómo fue eso? Sí. Cuando estábamos allá, alguien pidió oración. Una persona que tenía SIDA pidió oración, y yo decía, ¿y cómo lo van a sanar esto? Pero entonces, cuando pidieron oración, después de que me ministraron, dijeron: el que quiera ser parte del mundo de Jesucristo, el que quiera aceptarlo como el Salvador personal, pase aquí adelante. Y yo todavía no entiendo, ni voy a entender nunca, ni ya no me interesa entenderlo, pero el primero que estaba adelante era yo. Gracias a Dios. Aceptando al Señor, ¿verdad? Entonces, yo incluso me preguntaba, ¿y qué estoy haciendo aquí? Esto no es normal, no es lógico, no está dentro de mis perspectivas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Y después, cuando fuimos a la playa y ahí recibí al Espíritu Santo, y fue algo maravilloso, fue algo el instante más maravilloso de mi vida hasta ahora. Nunca voy a poder quitar de mi mente, ni quiero quitarlo, ese momento tan hermoso que pasó. Después de eso, hermano, vino una serie de situaciones que yo creo que más bondadoso, más amor de parte del Señor para mí, no lo he podido experimentar jamás. El Señor me ha hecho milagros, hermano. Me ha hecho milagros. Mi hija mayor, mi hija menor. Las dos hijas con cáncer, y a las dos las ha sanado el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, si usted me pregunta en este momento cuál es la característica más grande de su vida en este momento, yo le diría: la felicidad que me produce estar con Cristo Jesús. Y considerarse, el sentirse perdonado, el más que todo, el saber, tener la plena convicción de que Dios nos ha perdonado de sus pecados. Pero tantas, hermanas, que para mí ha sido un milagro en sí mismo, porque perdonar es una de las cosas más difíciles que existen para el ser humano, por la estructura emocional, sentimental, por el deterioro físico y espiritual que vamos recibiendo generación tras generación. Nos hemos vuelto individualistas, egoístas, malagradecidos. Y los que actúan así no saben lo que se pierden, porque en el perdonar es una especie de lavado espiritual que uno se hace, una especie de lavado emocional. Siente uno que está más fresco por dentro, que vive mejor, que respira mejor. Bueno, en realidad que cuando venimos a Cristo y experimentamos su perdón, allí uno puede experimentar
ese alivio para todas sus cargas que trae, pero también el hecho de sentirse perdonado, que es renovado, es que el que era culpable ya ahora es declarado justo e inocente. Pero también él mismo, cuando hemos venido reconociendo que verdaderamente somos pecadores, que no hay intelectualismo ni academicismo que nos va a dar la plena satisfacción como lo es el perdón que el Señor nos otorga a nuestras vidas. Y luego Él mismo nos capacita para poder perdonar a quienes nos han ofendido. Porque cuando reconocemos que nosotros somos pecadores, que necesitamos de esa gracia de Dios, entonces somos menos implacables para con quienes nos han ofendido a nosotros. Absolutamente ¿verdad? Cierto eso. Bueno, y me gusta la expresión que usted hablaba fuera de cámaras hacia quienes lo llevaron ese día a la playa. ¿Cuál es? Bueno, yo benditos mentirosos, benditos engañadores. Benditos los que me engañaron. Benditos los que me engañaron, porque fue un engaño que me trajo a los pies del Señor. Y hay algo que también me decía usted, ¿qué sucedió cuando regresó a su casa el día que recibió el bautismo en el Espíritu Santo? Bueno, yo venía muy eufórico, venía sumamente alegre y al mismo tiempo asombrado. Y venía con el deseo de contárselo a mi esposa. Yo creo que mi esposa había perdido las esperanzas en mí. Ya ella estaba nada más acongojada, pero tal vez teniendo alguna mínima esperanza, pero muy apesadumbrada. Y cuando me vio llegar, yo subí las escaleras al segundo piso, las gradas del segundo piso. Cuando yo iba llegando a la parte horizontal, mi esposa estaba ahí. Y me dijo una frase muy, muy bella. Me dijo, sin saludarme siquiera, sin decir, mi amor, ¿qué tal viniste? Solo me dijo, yo quiero eso. Gracias a Dios. Y yo le pregunté, ¿qué querés? Le dije, eso que traes detrás de ti. Y ella dice que yo venía llena de una luz. Lógico, me acaba de recibir el Espíritu Santo. Y entonces así fue como ella se incorporó al cristianismo, formalizó su entrada al cristianismo, y ella en este momento es una verdadera hija de Dios. Y gracias al Señor. Y después de esa experiencia de recibir a Cristo y de recibir el Espíritu Santo, ¿cuáles fueron sus temores? Mis temores fueron volver a caer en tentaciones y seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes. Pero una de las cosas que precisamente da el Espíritu Santo es el poder para ser testigos, dice la palabra. Y no se puede ser testigo de lo malo, tiene que ser testigo de lo bueno. Entonces yo me di cuenta que la gracia tenía en primer lugar el efecto de cambiarme y hacerme un hombre nuevo. Y sentía emociones que antes no podía percibir. Me volví más si se quiere, para que usemos una frase muy salvadoreña, me volví muy blandito, ¿verdad? Todo se me hizo fácil. Me di cuenta que no era yo el que actuaba, sino que era el poder del Espíritu actuando en mí. Y sobre todo quiero señalar una cosa para las personas que nos están viendo. Yo soy absolutamente feliz. Bendito Dios. Porque tengo al Señor, y eso es lo más importante. El Señor va a conducir tu vida. Si tú tienes el Espíritu Santo contigo, Él va a conducir tu vida. Pero Él necesita algo, que tú te dejes conducir. Si tú te humillas ante Él y proclamas su señorío, y proclamas que Él es tu Señor, lo que lleva como consecuencia que tú tienes que hacerles caso en todo. Así que yo los exhorto
a que prueben al Señor. Pruébenlo. Ya van a ver lo que van a tener como resultado. Así es. Para concluir, recientemente cumplió la Universidad Tecnológica 40 años de estar sirviendo en esa área académica, preparando profesionales. ¿Y cuál es el legado que está dejando a ellos? Pues usted sabe que las universidades que no son confesionales en este país son laicas. Y la ley establece de que en una institución de esta naturaleza no se pueden dar enseñanzas que específicamente sean extraídas de una religión que ya está establecida, X. Pero hay otras formas de catequizar, hay otras formas de evangelizar. Yo creo que la mejor de todas es el ejemplo. Así es, el testimonio. Y entonces, bendito sea el Señor que me ha permitido a mí cambiar de mis actitudes, mis sentimientos, y eso, juntamente con otros compañeros que llegaron después a la universidad, ha hecho que la universidad, sin ser una universidad santa, porque son 25,000 alumnos los que hay ahí, pero hay mucho respeto, no hay abusos de ninguna clase. Tratamos de que los principios y valores sean lo que rijan la universidad. Hay ciertas cosas que nosotros no admitimos y esperamos seguir haciendo lo mismo para ejemplo de otras instituciones. Todo esto que le he contado, pues me han llevado a creer, a sentir, a pensar y a estar seriamente comprometido con el Señor. Yo trabajo mucho en mi profesión. Tengo que dirigir un canal de televisión y además una universidad grande, pero yo diría que mi trabajo principal es servirle al Señor. Muchas gracias. Quiere decir que Dios es suficiente para el licenciado Mauricio Loucel. Más que suficiente. Muchas gracias. Vamos a cerrar este programa leyendo Romanos 8:24, porque habla este versículo de lo que es la esperanza por la cual nosotros hemos sido salvos. Y dice así: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu Santo, voy a decir Espíritu Santo, aquí dice el Espíritu con mayúscula, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y Romanos 1:21, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuánta necedad en nosotros los humanos, volviéndonos necios al confiar y buscar la satisfacción de nuestra razón, de lo que la lógica nos demanda. Mas sin embargo, tan solo pudiéramos nosotros
humillarnos un poco y reconocer nuestra necesidad de Dios. La razón no lo es todo, pero la fe en aquel que murió en la cruz del Calvario para darnos esa capacidad de ser perdonados, esa capacidad de llenar lo que ninguna razón puede comprender, sino solo la experiencia de ser perdonados, la experiencia de ser renovados con su Santo Espíritu. Yo les invito en esta hora a buscar al Señor. No busque satisfacer su lógica, sino la necesidad que hay en su espíritu. Clame a Dios, diciéndole: Señor Jesucristo, perdona mi incredulidad, perdona mi orgullo, mi envanecimiento, mi necedad. Ahora vengo a ti, necesitando descubrir de tu existencia. Lléname con tu presencia y perdóname en mi incredulidad, perdona mi necedad. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Que Dios los bendiga y los esperamos en el próximo programa. ¿Cuántos hombres pueden decir, como el licenciado Lousel, que son completamente felices? ¿Quiere decirlo usted? Haga lo que él hizo. Acepte a Jesucristo en su corazón y viva esa felicidad y esa suficiencia que solo Jesús puede dar en su corazón. Que Dios le bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.